inevitable que se impregne de política partidaria. El capítulo que viene a continuación tiene que ver con los dichos que causaron bastante polémica, al menos en algún sector, que son los dichos del ministro de Defensa, Javier García. Mira. El ministro de Defensa reafirmó este sábado lo que manifestó el jueves después de reunirse con el presidente de la República en Torre Ejecutiva. Javier García había manifestado preocupación por el procesamiento de un soldado retirado del ejército de 70 años, que recibiendo una orden disparó y mató a una persona durante un operativo en el año 1972. Queremos decir que respetamos el procedimiento judicial, pero que estamos muy preocupados. El Frente Amplio emitió este viernes un comunicado en el que señala que las declaraciones del ministro García son de extrema gravedad, un ataque a la independencia del Poder Judicial y que ameritan una inmediata retractación del gobierno. Este sábado, el ministro reafirmó su posición en redes sociales. Ratificó con respeto y con firmeza republicana que corresponde todo lo dicho en la nota. Lo reafirmó 100% en su fondo, tono y por todo lo que representa el lugar donde fue dicho. El ministro señaló que este fallo afecta a las tareas de las Fuerzas Armadas en acciones en las fronteras o en misiones de paz. ¿Qué puede razonar un soldado si sabe que cumpliendo una orden que le da el Estado, que le dan sus jerarquías, en el día de mañana termina siendo juzgado y termina preso? El hecho ocurrió el 15 de julio del año 72. La víctima era un militante tupamaro de 30 años, oriundo de Cardona, que fue detenido en Montevideo. Murió de un disparo en la espalda cuando intentaba huir durante un operativo. Bien, tenemos en línea en este momento al propio ministro. ¿Cómo le va, Javier García? Victoria, buenas tardes al panel y a la teleaudiencia. Muy buenas tardes. Bueno, a ver, se le ha cuestionado con dureza por estos dichos. Se asocia su preocupación por este caso puntual con el principio de obediencia debida y esas argumentaciones que incluso fueron utilizadas por muchos nazis en el Tribunal de Nuremberg, ¿no? ¿Es por ahí? ¿Es lo mismo? ¿Qué dice al respecto, ministro? Victoria, lo que recién trasladaban ustedes en la declaración, y es me parece que en esto hay que tener seriedad cuando se hacen las calificaciones. Todos nos conocemos en Uruguay, sabemos de qué lado estamos en la defensa de los derechos humanos, del respeto a las garantías, en qué lado estuvimos siempre, en qué lado estamos desde que comenzamos el ejercicio en este ministerio, diciendo desde el 1 de marzo nuestra colaboración, que era una decisión política del gobierno, del presidente y de quien habla, en el sentido de prestar toda la colaboración necesaria, por ejemplo, para la búsqueda de los desaparecidos. Bien. Tengo algunos años de militancia, no son pocos, y siempre del mismo lado. Nunca dudé, ni nunca nadie en Uruguay duda de qué lado estoy. De la defensa de los derechos humanos, de la libertad y del respeto al Estado de Derecho. Por eso me parece que cuando una cosa es el debate político que busca la cosa menor, y otra es ir a la profundidad de los hechos. Bien, intentemos ir a la profundidad. Ubiquemos el hecho en sí. No, la profundidad es lo que decía el otro día en la Presidencia de la República, es decir, la preocupación de qué puede pasar hoy cuando un soldado, que es el personal más bajo de escalafón, el hilo más débil, tiene que proceder. Hoy cumplimos 1 millón de horas, esta semana 1 millón de horas de servicio de trabajo cuidando nuestras fronteras. 1 millón de horas desde el 16 de marzo a la fecha, ¿no? Y allí se están en operaciones muy complejas, expuestos. Usted sabe que hay la eventualidad de contrabando a gran escala, de narcotráfico, abigeato, es decir, situaciones que no es estar encerrado en un escritorio analizando las cosas de lejos. ¿Y qué puede pensar un soldado? ¿Qué puede pasar por la cabeza si ve que el día de mañana actúa de acuerdo al mandato legal, al mandato que le da el Estado y termina preso? El hilo más débil. Bien, pero si me permite para justamente, ¿no?, poder llegar a ver con qué se le puede comparar la situación. Mucha gente cree que lo que usted plantea es preocupación por el soldado. En realidad
no a este soldado en este marco y contexto de democracia, sino que le preocupa el soldado aún en el contexto de la dictadura y la famosa obediencia debida en ese contexto. El caso por el cual usted se pronuncia es anterior a la dictadura, pero me parece que es importante también explicar ese aspecto. Discutir o debatir cuando se dice hay gente que, como dicen aquello, como suelen usar los periodistas, hay fuentes. La gente tiene todo el derecho del mundo a opinar lo que le parezca mejor, total libertad. Por eso peleamos tanto en Uruguay, para tener la posibilidad de que cada uno pudiera decir lo que quisiera. Pero pregunto yo, ¿y un soldado? En el año 72, estado de guerra interno, la situación, el contexto que había, ¿te cree que un soldado vaya, le dan una orden y dicen, no, mire, vamos a consultar a la Facultad de Derecho a ver si yo puedo cumplir o no cumplir esta orden? ¿A usted le parece que el contexto era ese? Porque es muy fácil ahora, 50 años después, 48 años después, analizar con la tranquilidad y las circunstancias que vivimos, pero hay que ponerse un soldado en la calle, un operativo, en las situaciones que vivimos. Entonces, simplemente es eso, es decir, la preocupación, porque hoy la vida continúa y hoy estamos en una situación donde tenemos a nuestra fuerza, vuelvo a reiterarle, en situaciones muy complejas y vamos a entenderlo también. Mencionamos la preocupación. ¿Por qué preocupación? Porque estamos todos los días gestionando estas cosas y sabemos a qué están expuestos nuestros, o en un perímetro carcelario. Imagínese, si usted es mujer integrante de las Fuerzas Armadas y sabe esto y es soldado, después que ve esto, ¿usted está tranquila? ¿Estaría tranquila usted? La clave es, a ver, usted advierte la diferencia y desde ahí sale el comentario. Una cosa es antes de la dictadura y otra es durante la dictadura. Pero digo, hay que poner cada cosa en su contexto. Y el contexto que dice ahí es, en Uruguay, yo era un niño y usted es más niña todavía, pero tenemos referencia a las cosas que pasaron, la situación del estado de guerra, el enfrentamiento. Esos meses que transcurrían fueron quizás de los demás enfrentamientos. Y entonces, claro, analizamos las cosas ahora con un lente, y lo podemos hablar con esta tranquilidad porque usted, el panel, la gente que está viendo, somos gente de derecho, de Estado de Derecho, de democracia, pero hay que ponernos en esa circunstancia. Entonces, pero eso equivale a decir que hay que ponerse en la circunstancia, por ejemplo, del soldado o militar que torturó en dictadura porque estaba en un contexto que tenía que obedecer. No me ofenda. No, pregunto simplemente. No me ofenda, es una pregunta que es ofensiva. Bueno, en realidad, ministro, le estoy dando la oportunidad de que explique la diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Pero digo, la diferencia, esta es obvia la diferencia, que estamos hablando del operativo callejero del año 71, usted está hablando de las torturas. Bien, pero eso es lo que esgrime el Frente Amplio en este momento. Pero usted me conoce. Sí. Entonces esa pregunta, sinceramente, la dejo pasar. No, ministro, se la hago justamente, porque es desde ese lugar que el Frente Amplio lo está acusando. Pero yo no, a ver, Frente Amplio, hubo ministros de Frente Amplio mandaban cartas de defensa a los jueces diciéndole quién parecía que era culpable y quién no debería ser culpable. Hubo de Frente Amplio, hubo también amenazas de juicio político a la Suprema Corte de Justicia por haber cambiado un juez de destino. Entonces me parece que cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Y la Victoria, el razonamiento que yo hago, que ese razonamiento que tenemos en el gobierno, habíamos hablado con el presidente de la República, es hoy, porque no es 50 años antes, hoy analizando las cosas, es muy fácil analizarlo, vuelvo a reiterarlo, desde la tranquilidad o de un despacho, con aire acondicionado y tomando un café. Otra cosa es en el 72 un soldado raso que se enfrenta a una orden y que no va a consultar a la Facultad de Derecho ni a la Corte de la Haya para ver si la cumple o no la cumple. Está en una situación. Entonces, me parece que no se puede cortar por el hilo más débil. Ese es el razonamiento, Victoria. Bien. Entonces, simplemente, ¿qué va a hacer con lo que pueda llegar a el Frente Amplio en su comunicado? No lo estoy teniendo a la vista en este momento ahora, pero de alguna manera lo que anuncia es que va a hincarle el diente a este asunto, ¿no? Y a recurrir... Tiene todo el derecho del mundo y
decisión del Frente Amplio, no me corresponde a mí. Bien, perfecto. Ministro, muchas gracias. Victoria, un gusto como siempre. No, por favor. Un abrazo enorme, gracias. Chao, chao. Bien, así se expresa el ministro, así plantea desde qué lugar hace el razonamiento. Entiendo que se puede haber ofendido por la pregunta, pero creo que por el contrario, yo lo que trataba era de... Por el absurdo, ¿no? Exactamente, que es desde el lugar desde donde se está planteando ¿no? la gran polémica a sus declaraciones. ¿Qué les queda a ustedes de toda esta situación? ¿Qué te queda, Pablo? Para mí es una explicación sumamente lógica. Una cosa era el año 72, otra cosa es como vemos en este momento la situación. Estamos hablando de un soldado que en esa época quizá ni siquiera sabía el concepto de obediencia debida o la exoneración de la responsabilidad penal en un momento donde estaban saliendo de un estado interno de guerra que tenía el país y ante una orden de un superior que dijo tire porque se escapa y tiró. ¿Hubiera sido lo mismo si era Tupamaro, si era un ladrón? Hubiese sido exactamente lo mismo. Hubiese sido exactamente lo mismo. ¿Habría sido lo mismo o no estaríamos con este problema si hubiera sido un ladrón de gallinas? Habría prescripto, por ejemplo, y no un crimen de lesa humanidad que sigue vigente. Primero que nada quiero decir que no me cabe ninguna duda, ninguna, en absoluto, de la condición de demócrata del ministro de Defensa Javier García. Ninguna. Creo que una frase como la utilizada por el expresidente Tabaré Vázquez en el año 2006, cuando los periodistas le consultamos por el procesamiento de Juan María Bordaberry, hubiese sido lo aconsejable en este caso. Hablo de la justicia. Simplemente. Hablo de la justicia. Bien, es una opinión también. ¿Vero? Sí, a mí me sorprenden las declaraciones de García justamente por la trayectoria que tiene. Me parece que siempre ha sido sumamente respetuoso respecto a la justicia. No digo que ahora no lo sea, pero me parece que está cuestionando directamente el fallo, ¿no? Y hay una cuestión que tampoco podemos dejar pasar, que cuando sale de la reunión con el presidente dice el presidente está muy preocupado. Entonces, más allá de los detalles del caso en sí mismo, que Pablo describía, comparto, por algo se está juzgando 48 años después. Evidentemente no se entendió que esto era parte de un operativo de rutina, digamos, por algo se está juzgando ahora. Dijo también en algún momento García, bueno, 48 años después, y sí, qué pena que no se pudo juzgar a la persona que dio la orden porque ya falleció, ¿no? Se ha actuado tan lento respecto a estos casos que llega ahora este fallo judicial. Me parece que me detengo en la gravedad que sí implica que alguien que sale de la reunión con el presidente le diga a la justicia estamos preocupados por este fallo judicial, estamos preocupados por esta forma de razonar, porque quedan muchas causas pendientes. Y creo que de algún modo eso puede condicionar o puede ser una suerte de mensaje, que no creo que sea la intención de García, porque todos lo conocemos y no creo que sea algo que se hace de desprofeso, pero que creo que no es oportuno y que puede ser interpretado de esa manera, o al menos no es conveniente. Bien, varios aspectos, ¿no? Por un lado, el cuestionamiento de alguna manera más o menos sutil a decisiones judiciales no sería nuevo, ¿no? No. Bien, y lo podemos debatir, porque además por el cargo que reviste. No es nuevo, pero me parece que siempre es un error la cuando explicación viene que plantea el ministro, que de alguna manera lo que hace es separar los tantos y plantear lo que es hoy las tareas nuevas además que tiene las Fuerzas Armadas, ¿no? Los militares, el soldado raso, en un contexto nuevo de violencia y demás, de cuidar fronteras. Se insiste en manejarlo pegado y asociado al imprescriptible y cuestionable para siempre proceder de las Fuerzas Armadas en un contexto de dictadura. ¿Eso no se puede separar? ¿Se puede advertir o no? ¿Por qué llegamos a ese punto? Porque sería lo mismo decir que a los actuales dirigentes del MLN se lo cuestionara por ese tema. O sea, no entiendo por qué llegamos a ese punto. Estamos hablando de un hecho del pasado. También podríamos hablar de los integrantes del MLN del pasado, pero nadie se le ocurriría hoy cuestionar a los actuales senadores o diputados o cuerpo integrante del MLN comparándolo con lo que ocurrió en el pasado. O sea, me parece que son dos cosas totalmente ahí distintas. El punto, el error está ahí. Totalmente En ahí. traerlo a la comparación con la situación actual. Claro. Habría que haberlo dejado encapsulado del Porque análisis nadie la tomó esa situación. en ese año. Estábamos hablando de eso que ocurrió. Bien. A ver, Marta. Yo creo que lo que el ministro, interpretándolo muy atrevidamente, lo que quiere decir es que un soldado raso es una persona que entra a los distintos armas por un contrato.
Entonces no tiene la formación que se le puede exigir a un oficial para discriminar si es un reglamento legal o un reglamento ilegal. Si al tipo le dan una orden, la tiene que cumplir. Bueno, pero eso, acordate que eso nos trajo un problema enorme unos meses después, ¿no? Está bien, pero esto no es un cumplimiento de deber. Acá es una persona que estaba sindicada como participante del homicidio de Dan Mitrione, no era cualquier persona, que se estaba fugando y recibe una orden directa de detener la fuga. Para mí es cumplimiento del deber, como sería que un policía... No es crimen de lesa humanidad. No. Para mí sería como que un policía hoy se le esté fugando una persona que ya tiene encima un homicidio, se escapa, le dan la orden. No, entonces sí entendés que es muy lógico la asociación de situaciones que hace el ministro. Entiendo que sí. ¿Por qué? Porque si yo hoy tengo mis militares custodiando la frontera y por HBC va a pasar un cargamento de X cosa, de contrabando, y se le da la orden de tener, y no, bájenlo, yo soy soldado, y decir, no, discúlpenme, ¿sabe qué? Por la duda que me manden preso, yo lo dejo pasar. Pero en todo caso, ¿no sería una tarea del ministro reformular el marco jurídico o dar garantías a quienes están trabajando en la zona de frontera, en vez de enchastrar un poco la cancha comparándolo con un delito de lesa humanidad? ¿Vos sabés cuánto gana un soldado? Gana una miseria. Entonces, ¿le vas a pedir una formación jurídica para que discrimine? Entonces no lo pongas en temas de seguridad. La obediencia de vida no tiene solamente que ver con la tropa. Esto no es obediencia de vida, esto es cumplimiento del deber, no es lo mismo. Cumplimiento del deber y obediencia de vida. Te lo digo porque si vos sos coronel y tu general te dice que hagas algo, lo vas a hacer igual así no seas tropa. Y no tengan la formación, porque ¿sabes por qué funciona la obediencia de vida, Marta? Porque si no, no habría guerras, porque no habría gente diciéndole, vaya y hágase matar, señor. Yo me tengo que hacer matar, sí, porque eso es obediencia de vida. Vaya y cumpla. El tema es que es el funcionamiento propio del ejército, es de esa forma. Si no, no podría existir el ejército, y menos se puede pedir que tenga... Aparte, en aquel momento todavía no estaba la reforma de la ley orgánica militar, porque esto fue muy posterior. No se le puede pedir a un soldado que analice una situación en ese momento, lo decía con el tema de las cárceles. Claro. Si yo tengo un soldado que ahora patrulla el tema del perímetro, da la voz de alto, ve que sigue cortando el alambrado, tira 2 tiros al aire y ve que sigue cortando el alambrado y se escapa, tiene que tirar, porque así es el reglamento. ¿Qué va a hacer? No, según el artículo 126 de la ley orgánica, permítame que voy a mandar un fax para hacer la consulta, voy a ver qué me responden y vuelvo para tirarle. El hombre ya está a 15 kilómetros más allá. A ver qué piensa Alfredo García sobre este tema. Alfredo, ¿estás por ahí? Sí, claro. Bueno, lo primero es que la ofendida tenés que ser vos, porque dijo que vos eras muy chica en el 72 y no habías nacido, me parece, en esa época. Nací en el 72, en diciembre. Bueno, o sea que no eras tan chica, era recién nacida. Él era chico, pero yo tenía 18 años en el 72. Y el 72 fue un año en el cual se vota, después del 14 de abril, el Estado interno, y luego la Ley de Seguridad del Estado. Cosas que, entre otras cosas, Wilson votó y después dijo que se había arrepentido de hacerlo. Wilson, que es el referente histórico del actual ministro Javier García. Pero me parece que él dijo una cosa muy cierta cuando dice que poner las cosas en su contexto. Y yo coincido con eso. El contexto del 72 no tiene nada que ver con el contexto de ahora. Entonces, usar... Mirá que yo soy muy ambivalente. Yo no sé si este caso puntualmente es un delito de lesa humanidad. No lo tengo claro. Sinceramente lo digo. Una cosa es los tipos que torturaron o quisieron desaparecer, y otro caso Yo no tengo claro si se puede meter como un delito de lesa humanidad. Es que si no fuera, había prescrito ya. Ese es el tema. Así lo consideró originalmente la justicia. Podemos debatir eso en todo caso, ¿no? Entonces, claro, pero ese es un tema que se puede debatir. Se está cortando. Lo que considero es que hay dos cosas que me parecen importantes. Me parecen dos cosas importantes. Por un lado, no podés comparar la situación de aquel momento con la de ahora, usar el argumento de qué pasa con los soldados ahora, si no sé qué, no tiene nada que ver. Las Fuerzas Armadas del 72 no tienen nada que ver, por suerte, o espero que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas que tenemos hoy. Aquellas estaban imbuidas de la seguridad nacional, la doctrina nacional, eran máquinas de reprimir al pueblo, etcétera, etcétera. Porque las Fuerzas Armadas son otra cosa, o por lo menos trabajamos para que sean otra cosa, mucho más integrados a un sistema democrático republicano. Entonces, me parece que ese intento de comparar una cosa con otra no tiene nada que ver. Ahí le erra de palo a palo el ministro. Y además, me parece que no es correcto. Yo escuchaba hoy a Agustín Iturralde, en el programa de Cotelo, en Perspectiva, decía y coincido con él, en que le parece incorrecto que el ministro opine sobre este tema, porque es ministro. Que lo puede hacer un senador, un diputado blanco, cualquier político, pero cuando es ministro hay una especie de injerencia de un poder con el otro, que es el judicial.
Nosotros podemos opinar sobre un fallo del Poder Judicial, como ciudadanos. Como ministro es un poquito más complicado. Bien. Y yo quiero meter la última punta. Sí. Me parece que Javier García tiene que mandar un mensaje a las Fuerzas Armadas como cabeza de las Fuerzas Armadas, porque tiene el segundo, es Rivera Elgue, que es militar ¿Y no fue esto el mensaje? Con un montón de influencia en el entorno. ¿Y no fue este el mensaje justamente? El mensaje que no te guste, no nos guste es otra cosa, también, pero ¿no fue este el mensaje? Yo creo que el mensaje es marcar de que él está con los soldados y que defiende a los soldados, etc. Porque ya salió Manín la vez pasada hablando de que no está de acuerdo en que se condenen viejitos. Bueno, pero años, a eso voy. ¿Esas son asimilables las declaraciones de Manín y Ríos para con los torturadores que las declaraciones del ministro, en este caso? Ay, no te se corta. Quedaste congelado. Un poder, específico. A ver, ¿me repetís? Y yo creo que una cosa es Manini siendo senador, como cualquier otro senador del partido que sea, puede opinar, y otra cosa es el ministro, que es representante directo del Poder Ejecutivo. Porque ahí sí se puede plantear como que hay una interferencia o un intento por parte del Poder Ejecutivo de condicionar a otro poder, que es el Poder Judicial. Entonces yo creo que lo que hay es un mensaje político para tratar de hacer buena letra con sus subordinados. Y me parece que no tiene nada que ver traer un hecho del 72 con un hecho del 2020. Bien, ¿alguien que discrepe con Alfredo? Discrepo con Alfredo, pero eso no es nuevo. Yo lo que entiendo es que el ministro sí quiere dar un respaldo a los soldados que están haciendo una tarea muy positiva, y entiendo que este hecho puede haber generado preocupación porque coincido en que esto no puede ser encuadrado en un delito de lesa humanidad, y él lo que le quiere transmitir es tranquilidad a la gente que tiene bajo su égida de poder. Entonces me parece que no está bien, será cuestionable que como ministro opine de una resolución judicial. Lo que no me parece que sea cuestionable es que le esté dando un mensaje de tranquilidad a la gente que está cumpliendo una tarea de custodia en la frontera y que mañana puede tener una situación similar y no sepa cómo actuar. Bien. Y se nota que no saben, porque el otro día se les pasó un auto en Rivera o en Artigas, se les pasó por una barrera militar y se les escapó. Bueno. Así que muy claro no saben cómo actuar los muchachos. Y bueno. Volvemos a una discusión más de fondo todavía, o anterior, si se quiere, a la polémica de ahora. Alguien dice por aquí, delito de lesa humanidad, agredir o matar a un tupamaro, los cuales eran terroristas y asesinos. Los parámetros están muy mal. El que juega a terrorista sabe lo que puede pasar. Que lo juzguen por asesinato común, pero no de lesa humanidad. Por asesinato común no lo juzgarían si hubiera prescripto. Ya hubiera, bueno, es lo que estábamos aparte comentando. Estaba declarado el estado de guerra en ese momento también, ¿no? Que le daba ciertas facultades también como a los militares como para poder, cuando se declara el estado de guerra, yo no lo tengo bien claro exacto, lo leí en una oportunidad, no lo tengo bien claro, le da ciertas facultades a los militares que no la tienen en un estado común, ¿no? Claro, pero aparte, ojo, había participado en un homicidio. El muerto había participado en un homicidio. ¿Eso qué tiene que ver, Marta? Y le dispararon por la espalda y esposado. Si se estaba fugando, no era cualquier persona. Si estaba fugando esposado, sí, bueno, pero por ese criterio matemos a todos los homicidas. Me parece que acá el tema de discusión es que el ministro lo que está haciendo es apoyando el funcionamiento de las Fuerzas Armadas de hoy. ¿Para qué? Para que los soldados... Pablo, tiene que hablar sobre hechos de hoy, Exacto, justamente. pero es eso. Para centrarlo, porque esta generación que está hoy en el Ejército, en la Armada, en la Fuerza Aérea, no tiene nada que ver con la generación de aquella época. Entonces lo entenderían perfectamente cuando le hablas del día de hoy. No tenés que traer figuritas del pasado. Y como no tiene nada que ver, algunas expresiones también del Frente Amplio que dicen que ataca la Constitución, ataca las bases democráticas, está buscando simplemente que el ejército funcione con las tareas que tiene hoy en el ejército. ¿A qué costo le está dando un mensaje interno? ¿No? Al costo de decir, yo cuestiono el fallo de la justicia, pero además el presidente de la República está preocupado por ese fallo. Es una cosa que sucede hace medio siglo. ¿Cómo no vas a estar preocupado? Pero son muchas las causas que quedan pendientes, Marta, y muchas las que están en carpeta y muchas las que... Sí, bueno, pero para no la justicia sí, porque por algo son delitos de lesa humanidad. Habría que ver lo que se ve. Digo, salió el propio fiscal Percibale preocupado por las declaraciones, ¿no? Acá no se que está hablando... quien está investigando unas cuantas causas que están sin resolver. Pero a mí me parece que estamos mezclando, porque acá nos está hablando, nos está hablando de que se está en contra de que se juzguen los violadores de los derechos humanos. En ningún momento dijo eso. Nosotros no, lo mezcla el ministro de Defensa. No, pero en ningún momento lo dijo. De una situación similar en ese que siguen preocupados. El tema es que él no lo advierte
como no lo advierte como parte de la estrategia en dictadura, lo advierte en otro escenario, en otro contexto. Es un evento anterior Se a le la está dictadura. se le está poniendo un manto de velo, de inconstitucionalidad, de falta de pilares democráticos. Bueno, es muy fuerte la declaración del Frente Amplio, ¿no? Pero por eso mismo, está bien, pero el Frente Amplio va a salir a decir esto. Y cuando falleció ahora, lamentablemente, en el bloque anterior que estábamos hablando, también va a decir que ahora el MIDE funciona como un desastre y antes funcionaba bárbaro. Esto es política y está bien. Está bien que hagan política, porque estamos en un país que por suerte se puede hacer política, pero no podemos mezclar y ser tontos de entender que lo que el ministro pretende acá es decir, yo estoy en contra de los juicios que se le hacen a los violadores de derechos humanos por delitos de lesa humanidad hace 50 años. No lo dijo, no es la intención, es más, hasta medio como que se puso un poco tibio con la pregunta, que vos se lo hiciste por el absurdo, está bien. No, claro, si se la tomaba... Claro, ¿entendés? Ya sé, pero como pregunta X, era ofensiva, si lo querés tomar así. Por supuesto, estamos hablando era como subestimar su trayectoria de demócrata. Bien, pero había que hacerla, porque además es desde donde se le está considerando justamente fuera de lugar en sus últimas declaraciones. Es muy injusta la acusación que le hacen. Es muy injusta. Yo creo que lo que está queriendo transmitir es un mensaje a los soldados que están hoy. Perdón, sí, Alfredo, estabas ahí. Perdón. Sí, claro, es que te sacan de pantalla y ya no existís para mí. Claro, te veo y te existo. Y existís, ¿entendés? Gracias. Yo te digo una cosa. A mí me parece que lo que hizo Javier García fue un error por ser ministro. Como también fue un error cuando Mujica, siendo presidente, fue a visitar al general de Armado que estaba preso en el hospital militar por un delito, sobre todo el hospital militar, siendo presidente. ¿tá? O Fernández Huidobro, siendo ministro, defendió a los 3 militares que habían sido extraditados a Chile vinculados al asesinato de Berríos. ¿tá? A mí me parece que cuando vos tenés un cargo de determinada jerarquía, vos no podés opinar sobre el otro, de un cargo en el Poder Ejecutivo, ¿no? No podés opinar sobre un fallo de la justicia como un ciudadano común y corriente como somos nosotros. Porque hay un grado de interferencia, hay un grado de posible, presión. Bien. Y creo que ahí hay que ser muy cuidadoso, y yo creo que le erra Javier García decir esto, y más le erra si todavía tiene el aval del presidente. También le erra al presidente si lo plantea como algo que es de primer mandatario. Bien, entonces, pero a ver, pueden opinar lo que quieran, pero es no en cuestionar, preocupar, porque la expresión es preocupa. Pero no seas mala. Pregunto. No seas mala, si me dicen... Un día nos morimos de literalidad, otro día no. Entonces pregunto, a ver. No, Victoria, no, pará. Si dice, nos preocupa, porque ¿qué le podemos decir a un soldado hoy que custodia tal cosa? No, me estás comparando arroz y pan rallado. No tiene nada que ver. Pues ya vimos que son 2 contextos totalmente diferentes. Yo espero, lo dije hoy, que las Fuerzas Armadas de hoy no tengan nada que ver con aquellas. Por favor, yo creo que no lo son, pero me parece que alguna gente puede tener dudas de que sí lo sea. Porque necesitan los mismos parámetros que las de la vez pasada. No seas mal. Yo creo que no está bien lo que dijo, porque da un argumento a defender a las Fuerzas Armadas actuales, una cosa de hace 48 años. Le erró y ahora no quieren retroceder. Les cuesta dar marcha atrás, parece. La macañaste, hermano, ya está. Bien. Insisto, tenés los militares custodiando las fronteras y si tuvieran que actuar, yo no sé si actuarían por la duda de que mañana los procesaran por esto. Pero, por favor, me hace acordar, ¿sabes lo que me hace acordar esto? Pero que es la misma cabeza, a ver, es la misma cabeza, ellos tienen un espíritu muy corporativo. Entonces, ¿es la misma cabeza? Porque acá se dice no, es la misma cabeza en cuanto al espíritu corporativo. Entonces, si yo, por recibir una orden de un superior, termino procesado por algo de hace 50 años, hoy actúo y yo no actuaría. Te soy honesta, yo no. A mí me dan una orden, no, para, ¿sabes qué? Tíralo vos, yo no. Marta, vos sabés que... Te damos de baja. Y sí, ya sé que me dan de baja. Le bastaría al ministro con reunirse con 4 o 5 generales, transmitirle esto, transmitirle a los coroneles, comandantes, a la tropa, sin necesidad de hacer una declaración pública. Pero le llegaría exactamente igual. La estaban reclamando. Bueno, son 2 cosas diferentes. La estaban reclamando el apoyo. Entonces, quería dar un mensaje. Y yo pienso que sí. Claro. Y está bien. Y está bien, es el ministro de Defensa. Si no ¿Qué tiene que ver el apoyo con algo ocurrido hace 40 años, Pablo? Pero no es el tema de los 40, vuelvo y repito. Es el espíritu a ver, no es el tema de los 40 años. Sí, claro. Es un loop de opiniones que ninguna se nutre de la otra, se mantiene cada uno en su bastón. Pero que no es, claro, porque las cosas nunca se aclararon y cuando no hay verdad, vamos a seguir discutiendo esto y entrando en el barro por los siglos de los siglos. Tengo que hacer una panza.
Tengo que hacer una pausa. Alfredo, te cedo los 10 segundos finales para cerrar el bloque. Ya pasaron, gracias. Sí. Yo creo que como se apelaba 2x3 a que la policía no era apoyada, ¿se acuerdan? Sí, por el tema cómo de no. que, con los presos, así que fueron Respaldo. Sí, un montón de delincuentes que murieron y no fueron procesados los policías porque actuaron cumpliendo el deber. También el caso de los soldados es lo mismo. Me parece que esto es un mensaje para la interna que no está bien que el ministro de Defensa lo haga, porque se puede ver como una presión al Poder Judicial. Y no es correcto. Bien, por el lado de me preocupa, pero por el otro lado, ¿cuántas veces se le pedía al propio ministro Bonomi el respaldo a los policías? Pero eso se lo pedían los blancos, ahora son ellos el gobierno. Se lo pedían los policías, ¿no? Pero bueno, No. vemos si a la vuelta de la pausa siguen con ganas de discutir. Gracias, Alfredo. Pausa y ya venimos. Un placer. Chao, hasta luego.